En esta tercera parte hablaremos de las ideas que voy a intentar aportar para mejorar la educación, sobre todo de las experiencias que están funcionando, y finalmente hablaré de mi propuesta, de lo que es la alianza educativa y de qué forma podemos participar en ella. En cuanto a ideas interesantes, tenemos en primer lugar las comunidades de aprendizaje. La propia palabra ya lo indica, la educación es una tarea compartida, es una tarea en comunidad. Y estas comunidades de aprendizaje lo que hacen muy bien es que implican a las familias porque las dejan participar, por un lado, con los alumnos, también con el profesor, y se introducen en las aulas, se forman grupos interactivos en el aula y además se da una formación a las familias. Creo que es fundamental que se dé esa formación, que va está incluso mucho más allá de lo que es la escuela de padres, y hablamos de una formación mucho más amplia que una escuela de padres, y es necesario que establezcamos comunidades de aprendizaje en nuestros centros educativos. Para establecer comunidades de aprendizaje debemos de promover muchas veces proyectos muy ambiciosos. En ocasiones estamos hablando de proyectos en los que no solo implicamos a las familias, sino que estamos implicando también a la comunidad, estamos implicando pues, a la gente del barrio, entidades locales que participan en esa comunidad de aprendizaje, policías locales que participan, muchísimas entidades, muchísimas personas que forman parte de esa comunidad de aprendizaje. Puedes entrar en cualquier página de las comunidades de aprendizaje que se están funcionando en nuestro país, hablar con esos centros educativos que están llevando a cabo estas experiencias, ver cómo lo están haciendo, cómo lo están trabajando, y bueno, yo siempre animo a la gente a que pueda poner en marcha esto en su centro. Luego hay otra iniciativa que me gusta muchísimo, que son las PTA, Parents and Teachers Association. No funcionan en España, funcionan en Estados Unidos. Es un proyecto espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros aquí funcionamos de dos formas. Tenemos los profesores, que por un lado tenemos los sindicatos, que son los que un poco velan por nuestros derechos, ¿no? Por nuestros intereses, y luego las AMPAs, que son los que se preocupan por el de las familias. Las PTA en Estados Unidos trabajan de manera conjunta, es decir, es una asociación de padres y profesores, y trabajando todos de manera conjunta. Hay PTAs que son locales, luego hay a nivel nacional, a nivel estatal, y funcionan muy bien. ¿Qué es lo que pretende la PTA? Las PTAs lo que pretenden es implicar a las familias, trabajar con las familias. Se crea la semana de la valoración de la figura del profesor, se crean actividades donde las familias, como os comentado anteriormente, entran en las aulas, participan con los alumnos, y además se establecen funciones de liderazgo, es decir, son padres, son madres que además se preparan, se forman para ayudar a otros padres y a otras madres para que participen en este proyecto. Es un proyecto ambicioso donde tiene además una página web, una revista que se envía a nivel mensual, incluso una revista que está en papel físico que se envía a los centros educativos, donde colaboran, participan, escriben profesores, pero también escriben las familias, escriben los padres. Creo que sería una buena idea el importar esas experiencias, importarlas aquí a nuestro país y poder trabajar de esta forma. Otra idea, otra iniciativa muy interesante es la que puso en funcionamiento José Antonio Marina hace ya 7, 8 años, y es la movilización educativa. José Antonio Marina habla de establecer una movilización de la sociedad, porque es la sociedad entera la que educa, y lo hace bajo el lema, el proverbio africano, de que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y él añade que para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. Por tanto, José Antonio está trabajando a través de muchísimos proyectos, uno de ellos lo lleva aquí con el Observatorio de Innovación Educativa en SM, en CEIDE, muchísimos proyectos que lo que están tratando es de implicar desde la Universidad de Padres, desde la propia movilización educativa, desde aprender a pensar, implicar a toda la sociedad para que entre todos nos preocupemos y nos impliquemos en la educación. Esto va mucho más allá de lo que es solo la relación familia-escuela, pero creo que es fundamental porque es el primer paso. Si implicamos a las familias, luego vamos a poder conseguir esa movilización a nivel social. ¿Por qué? Porque usted me gustaría que participara de la educación como empresario. Sí, pero que usted antes de empresario también es padre o es madre. Si le convenzo de que debe participar como padre, como madre, me será mucho más sencillo luego convencerle que participe como empresario. Al revés, es mucho más complejo el que estas personas puedan colaborar. Después tenemos las ciudades que educan, las ciudades educativas o ciudades educadoras, que en el papel están muy bien porque son ciudades que lo que pretenden es justo lo que busca Marina, es decir, una movilización, pero es una movilización a nivel local, porque están implicando a muchísimos agentes a nivel local,
para que colaboren y se impliquen en proyectos, actividades que confluyan en los centros educativos que hay en esa comunidad, en ese municipio. La realidad dice que muchas, por desgracia, de estas ciudades que se otorgan el título de ciudades educativas, educadoras, quedan en el plano teórico, es decir, son ciudades educadoras porque tienen el nombre, pero bueno, son propuestas que se han hecho a nivel político y luego no se llevan adelante, no se hace un seguimiento y realmente no son iniciativas que estén funcionando. Me gusta mucho el proyecto que está funcionando en Alcalá de Guadaira, que puso también José Antonio Marín en marcha, y que se llamaba Alcalá Educa. Y lo que se pretendía era establecer Alcalá como líder en excelencia educativa, es decir, a través de una serie de actividades donde se trabajaba con todos los sectores sociales, ver de qué forma todos estos sectores se implicaban y participaban en la educación. Por eso digo que es mucho más allá de esa relación familia-escuela. Luego tenemos buenas prácticas. Hay muchísimas buenas prácticas que se están haciendo, que están comprobadas, que pueden funcionar, que pueden resultar a la hora de aplicarse en cualquier centro educativo de nuestro país. Por ejemplo, una de ellas es el implicar a las familias en los proyectos. Sobre todo en la etapa infantil, que se trabaja mucho por proyectos, las familias están muy implicadas, los profesores de educación infantil implican muy bien a esas familias. ¿Por qué? Porque las hacen partícipes, cuando hacen la semana del protagonista de la semana, y el padre o la madre visita el aula y nos cuentan su experiencia, nos cuentan qué trabajan, qué es lo que hacen, dónde van, dónde vienen. Además, se realizan exposiciones en el centro y esas exposiciones muchas veces no son solo exposiciones hechas por los alumnos, sino que los padres participan de esas exposiciones. Los libros viajeros que se llevan a casa, que los padres escriben junto con los hijos y esos libros luego vuelven, lo comparten, se van a casa de otros niños. Todo eso es importante que se trabaje. Y donde yo lanzo mi pregunta es ¿por qué en la educación infantil sí que se trabaja de manera fantástica y luego esto lo vamos perdiendo? Es decir, trabajemos o no trabajemos por proyectos, luego parece que nos centramos, hablo siempre a nivel general, a nivel curricular. Yo tengo que dar mis materias, tengo que dar el currículum, tengo que dar tantos temas, tengo que acabar el libro. ¿Por qué no destinamos más tiempo a implicar a esas familias y ver de qué forma, sí, doy mi currículum, sí, doy mi materia, si no acabo el libro no pasa nada, pero puedo implicar a las familias para que participen aportando muchísimo valor? Y cuando esos trabajos que nosotros enviamos a casa a los alumnos son trabajos que casi siempre tienen que hacer a nivel individual o en grupos de compañeros. ¿Por qué no implicamos también a los padres para que sean partícipes de ese trabajo? No significa ni que tengan que hacer los deberes, ni que tengan que hacer ellos los trabajos, sino que puedan compartir con sus hijos momentos donde va más allá de las actividades extraescolares o actividades lúdicas, donde ellos puedan también aportar su experiencia y decir, oye, pues esto se puede hacer así, pues mira, si lo hiciéramos así quedaría muy bien, pero siempre escuchando al final la voz del hijo, que es el que tiene que hacer esos trabajos. Creo que si en infantil se hace, en primaria deberíamos de imitar, deberíamos de tomar conciencia de este tipo de proyectos y llevarlos adelante. Otra buena práctica sería la acogida a las familias que acuden a los centros, pero también la despedida. Hacemos una muy buena acogida, les presentamos el centro, hacemos unos encuentros para contarles cómo es nuestro cole, cuáles son nuestros valores, qué vamos a trabajar. Es fundamental que los invitemos a que visiten las instalaciones, a que les contemos cómo van a trabajar sus alumnos durante la etapa de escolaridad que van a tener en el centro, qué es lo que van a hacer y que desde un primer momento ya se sientan acompañados, que la palabra acogida sea real. Pero esta acogida no debe ser solo una acogida a las familias inmigrantes, no, también las familias del día a día, las que tenemos aquí, debemos de acogerlas como deben, como merecen. Y también tenemos que dar una muy buena despedida, ya que hemos estado muchos años durante esa etapa de escolarización, debemos despedir a estas familias como merecen y también hacer una actividad o actividades de despedida donde ellos se sientan implicados y donde ellos puedan participar también, las familias. Y por último, otra buena práctica sería la del compromiso familia-centro. Es decir, a principio de curso, firmar algún tipo de documento donde nos comprometa al padre, al profesor y al alumno a realizar una serie de actividades. Si usted no se compromete a hacer los deberes o a hacer un seguimiento, es decir, esto va todo por escrito y yo me comprometo a hacer esto. Yo como profesor me comprometo a hacer esto y yo como alumno me comprometo a hacer esto. Donde esto está funcionando muy bien es sobre todo en secundaria, pero se podía empezar ya a aplicar
en los últimos ciclos de educación primaria. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta y estamos detectando ya actitudes de los alumnos, pero también actitudes de las familias que son muy propias de secundaria. Estamos adelantando actitudes, formas de actuar de los padres y de los alumnos que antes se daban en los primeros cursos de secundaria, se están empezando a dar en el tercer ciclo de primaria, en quinto y en sexto. Por tanto, esta buena práctica creo que es fundamental que la trabajemos y que se lleve a cabo en los centros. Firmar un compromiso entre familia y tutor, donde se nos corresponsabilice cada uno, que sepamos qué deberes tenemos, qué funciones tenemos y qué es lo que tenemos que hacer. Y siempre teniendo en cuenta que vamos a estar en un contacto muy fluido y el niño se debe dar cuenta de que vamos a estar en contacto permanente la familia y la escuela. Está demostrado que si la familia colabora en la escuela, los resultados, y hablo ya de resultados académicos de los niños, de los alumnos, mejoran ostensiblemente, mejoran muchísimo. Y también está demostrado que lo que ocurre en aquellas familias donde no hay presencia en los centros se está perdiendo y al final estamos alejando ya no a la familia, sino que estamos alejando al alumno de la educación, estamos alejando al alumno del sistema y esos alumnos, por desgracia, se van perdiendo, se van quedando por el camino. Y ahora, para finalizar mi exposición, hablaría de mi propuesta. Os he hablado antes de la PTA. Mi propuesta es la alianza educativa. La alianza educativa lo que pretende conseguir básicamente es establecer una alianza, una unión entre la familia y la escuela para que trabajemos conjuntamente. Es decir, sería algo similar a las PTAs, pero aplicado aquí a nuestro país. Por eso hemos creado alianzas en diferentes centros educativos y estas alianzas pueden participar, se pueden unir y se pueden sumar padres y se pueden sumar también profesores. Donde participar, donde colaborar de manera conjunta, aportando ideas. Nosotros desde la alianza les vamos a dar ideas a los padres, les vamos a dar ideas a los profesores y lo que queremos conseguir es que esta alianza familia-escuela se convierta también en una incubadora de proyectos educativos. Primero vamos a ver qué proyectos están funcionando muy bien en nuestro país, vamos a valorar esos proyectos, vamos a darlos a conocer, porque muchas veces cuando hablamos de educación, casi siempre, y sobre todo en los medios de comunicación, se transmite lo negativo. Hay muchísimos proyectos que están funcionando muy bien, muy buenas prácticas, y que no se están dando a conocer. Queremos desde la Alianza Educativa darlos a conocer. ¿Desde dónde? Hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Optimismo Educativo, la propia palabra ya lo dice, y es un magazine online donde todos los meses aparecen escritos, aparecen artículos escritos por profesores, por colaboradores nuestros y por padres, por familias. Y además en ese magazine donde hablamos de educación siempre lo hacemos desde un punto de vista educativo y sobre todo un punto de vista optimista, porque para hablar de los problemas, eso los conocemos ya todos, queremos hablar de soluciones o posibles soluciones. Estamos todos invitados a participar de Optimismo Educativo y a difundir el optimismo educativo, porque si contagiamos de ese optimismo educativo en todos los centros al resto de compañeros y al resto también de familias, creo que produciremos un efecto muy positivo y un optimismo generalizado en la educación. Creo que ocurre todo lo contrario, hay un pesimismo, que lo que hacemos es intoxicarnos entre todos de pesimismo y esto parece que sea un virus que a todos nos ataca. Y además, desde la Alianza Educativa hemos puesto en marcha otro proyecto, que es la Escuela de Padres con Talento. Se trata de un nuevo modelo donde estamos trabajando con las familias y donde invitamos a las familias y a los centros a poner en funcionamiento. ¿Para qué? Para que encontremos más espacios, sobre todo que encontremos más tiempos de encuentro entre familia y escuela. Al final, todo esto, la Alianza Educativa lo que pretende es que todos vayamos en la misma dirección, que todos vayamos en el mismo sentido y que todos tengamos voz y que todos podamos aportar nuestra visión de todo esto. Espero que todas estas ideas hayan resultado útiles y lo más importante es que las podamos poner en práctica.